Quiero agradecer a Dianaira Valero Molina, profesora, escritora, investigadora, directora de la revista Actual, por incorporarme a esta hermosa jornada de correspondencias entre la poesía y la filosofía. He escrito un texto en tres breves instancias. Empiezo con el primer texto, que dice: el filósofo bebe la cicuta, el poeta es desterrado de la república. Uno y otro son culpables del desocultamiento de la verdad, de distanciarse de las disposiciones disciplinarias del poder, de sustantivar lo invisible, de hacer de lo sagrado una condición de lo humano, de propiciar el brotar del decir desde el silencio para habitar el uno y el otro, el cuenco de la palabra, y escuchar el susurro de los dioses, y escuchar que ese susurro estaba desde siempre en las profundidades oceánicas del interior del ser. Para una y otra, y por arte de las lenguas, hacer del humano ser el único animal que mira al cielo e imagina en su lejanía la casa de los dioses o la ausencia de los dioses, y entonces desplegar sus alas de la espiritualidad y revelar el ansia más íntima de lo humano, que alcanza una figura de perfección en la danza, la elevación, la ascensión de la levedad sagrada de la espiritualidad, el desprendimiento de toda gravidez hacia el vuelo, como Pegaso brotando de la herida de la gorgona. El único animal que mira al cielo ciertamente es el hombre, y ciertamente allí coloca la casa de los dioses, pero los dioses pueden no estar, pueden no ser convocados, pues la primera elevación del hombre es con la fuerza de la libertad, la de la espiritualidad. Aunque los dioses hayan sido suprimidos, según la expresión de Heidegger, y sus causas ascendentes, los de la espiritualidad, pues, son los del ritmo en correspondencia de los ritos del universo, los del cuenco de la metáfora, los de la intensidad reflexiva del conocimiento. El humano ser aspira a la elevación, intuye que en él habita el espíritu, que es esencialmente ese espíritu el que en un instante despliega sus alas. El hombre es, como lo dicen las palabras de María Zambrano, un animal metafísico cargado de congojas, y sus aparejos de elevación, expresión de la plenitud de la vida, constituyen el pensamiento que en la filosofía se enhebra, y en la poesía y su viaje por las posibilidades de la palabra y sus estallidos de deslumbramientos. En sus orígenes, filosofía y poesía tejían una red de correspondencias, en la intuición de que en esas correspondencias hay una incandescencia de vida que fluye entre el pensar filosófico y las modulaciones sagradas de la poesía, y esa correspondencia se ha vertido por siglos como uno de los ríos que bajan del paraíso
hacia la tesitura palpitante de la cultura. En sus orígenes, filosofía y poesía, como los enamorados en el prodigioso instante eterno y efímero de su pasión, compartían un mismo corazón, y esa función se desplegó en momentos estelares de la cultura. Así la reflexión filosófica de Parménides, vertido en el odre del poema, así Empédocles, el filósofo poeta, celebrado en su tiempo y su resonancia en la poesía de los siglos. De este modo dirá Zambrano que el aliento poético de Parménides renacía en la diamantina trascendencia de la ética de Spinoza y la inspiración profética de un Empédocles en muchas apasionadas, inspiradas páginas del idealismo alemán. Del helenismo a Celan, podemos decir con las palabras de Georg Steiner que confluyen filosofía y poesía, y así puede decirse que llegan al lector moderno las resonancias de la muerte de Empédocles, de Hölderlin y a los 4 cuartetos de Eliot, y puede hablarse de la recurrente presencia de Empédocles en toda la literatura occidental. Y así pueden verse los procesos de reescritura de las aporías de Zenón de Lea en el cementerio marino de Valery, así la indicación de Santayana de la irradiación del poema de Lucrecio sobre la comedia y el Fausto, pues como ha señalado Steiner, la aspiración de Lucrecio a verter el claro de los cantos sobre el más oscuro de los temas, nunca ha perdido su hechizo. Así el impacto de Heráclito en el pensar nietzscheano, así en nuestro decir contemporáneo, el verso desde el pato de la distanciación, según las palabras de Nietzsche, en confluencia desde las palabras de transparencia y silencio que nos conceden la sabiduría poética de Jorge Luis Borges y la sabiduría poética de Rafael Cadenas. Pero filosofía y poesía, nos dice Zambrano, se separaron rápidamente. Podríamos señalar el nacimiento del saber científico clásico, expresión central de la primera modernidad, como el momento de la gran separación, de la gran mutilación, quizás podríamos decir, donde el discurso científico, para preservar el valor de la certeza, su lámpara de Diógenes, llevó de manera implacable a la piedra de los sacrificios, a la subjetividad y a sus rebeldes y danzantes metamorfosis, y llevó con ella el pensar de la filosofía y a las instituciones de misterios e enigmas de la poesía. Pero nos dice María Zambrano, la antigua unidad reaparece. La vertiente aporética del pensar kantiano, el asentamiento de la fabulación, donde la ciencia había colocado la certeza en Nietzsche, para señalar solo 2 momentos, abrieron las puertas de la subjetividad desterrada que vivía alojada en la estética y en la expresión literaria, y de ese modo Gaetán Picón diría que la modernidad es la subjetividad en literatura, y las modulaciones de las subjetividades empiezan a transformar la percepción de la realidad, y la reflexión filosófica se hace una en momentos con la reflexión científica, como diría Bers, y brota la paradoja, desterrada también por la implacable certeza de la lógica, llevando de la mano a la expresión poética que ya había testimoniado que el aleteo de una mariposa en la lejanía de África, por ejemplo, puede provocar el mayor de los estremecimientos en una estrella. En la poesía de Jorge Luis Borges
y en la poesía de Rafael Cadenas prolifera ese aleteo de las mariposas. La segunda parte de mi exposición se va a referir a Jorge Luis Borges dentro de este horizonte. Goethe, a sus 80 años, pide para sí la más alta lucidez para concluir la segunda parte del Fausto, su obra maestra. Borges, a sus 70 años, en el brumoso año de 1969, escribe Elogio de la Sombra, uno de sus textos poéticos magistrales, si se me permite la redundancia. La década del 60 es tiempo de protagonismo en la literatura de América Latina. Son los años del boom de la novela, de Vargas Llosa, García Márquez, con presencia en ese horizonte de Cortázar y Carlos Fuentes, de Donoso y Sarduy, y son años de obras fundamentales de Juan Carlos Onetti y José Lezama Lima. En poesía, de la década de Ladera Este, de Octavio Paz, y de Fin de Mundo, de Pablo Neruda, de Filación Oscura y de lo huidizo y lo permanente, de Juan Sánchez Peláez. Es la década de Dador, de Lezama Lima, y de Falsas Maniobras, de Rafael Cadenas. Es una década luminosa para nuestro rudo y dulce español, y es la década de Elogio de la Sombra, momento luminoso en la luminosa obra de Jorge Luis Borges. En Elogio de la Sombra está todo Borges, así como la reflexión contemporánea sobre los cielos nos dice que cada lugar del cosmos es el centro del universo, en resonancia con la paradoja que Borges cita en la Esfera de Pascal de 1952, que dice: el centro del universo está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Así, en cada texto borgiano está todo Borges, en cálido movimiento de olas de la repetición. En los juegos de lenguaje sobre el sobrecentro e infinito, Borges reinventa poéticamente la ciudad de Buenos Aires, crea el fervor de Buenos Aires, para desde allí nombrar lo íntimo y lo cósmico, y así esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba y estaré siempre en Buenos Aires. Desde allí creará como signos desaprensivos de la realidad las mitologías del gaucho y el malevo, e intuirá los límites del ser y la paradoja del infinito. Se asomará en ese infinito por arte del laberinto a lo que Romain Rolland, desde las primeras páginas del Malestar en la Cultura de Freud, denominará el sentimiento oceánico, y realizará en pleno vértigo de vacío juegos de lenguaje y desplazamiento por los pasajes que son como grietas de los límites del hombre, de su insólita travesía entre la vida y la muerte, esa inminencia absoluta que el hombre lleva consigo entre el acaecer y sus redes de causación y el brote incomprensible de las paradojas, entre el encierro absoluto del hombre de los límites y el afuera en acecho que resiste a la simbolización. Borges crea una exhaustiva descripción del estar en el mundo, y en su horizonte crea con efecto estético indescriptible el brote inesperado, intenso, lúdico de lo innombrable, de lo que, como el noumeno kantiano, se resiste a ser nombrado, de la imposibilidad de la paradoja, ese puente ilusorio entre el misterio y el enigma. En cada texto borgiano está todo Borges en el cálido movimiento de olas de la repetición. El arco fundamental de ese movimiento
Va de la fuente bíblica y judeo-cristiana a las fuentes griegas de las figuraciones míticas y de la racionalidad, movimiento que Habermas, en su interpretación de la cultura, imagina entre Israel y Atenas. El libro se abre con el poema Juan I 1.4, en el fuerte eco del libro de Juan y la vida del hombre más singular de la historia de la humanidad, la vida de Jesús. Desde el poema emerge como un susurro la voz de Dios que paga por su desplazamiento a la condición de hombre con el abandono del propio Padre. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y por privilegios del verso escuchamos el testimonio del hombre y de Dios. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero. En el otro extremo del arco de la cultura, Heráclito, presente como Zenón y sus aporías a lo largo de la obra de Borges, nos describe el más terrible y enigmático de los pasajes, el del ser y el no ser, que ilustra el río que arrastra mitologías y espadas, el río como la huidiza imagen de la vida y de mi vida, que lentamente se nos va deprisa. Y esa disyunción se concentra en grandes momentos de la obra de Shakespeare. Por ejemplo, en el to be or not to be hamletiano se expanden los versos borgianos para convocar espacio, tiempo y movimiento, los tres grandes nudos reflexivos de la física de Aristóteles, para trazar las formas del laberinto y en él un adentro sin afuera, la sorprendente paradoja que se reitera, por ejemplo, en la casa de Asterión y que parece ser una de las grandes paradojas del universo, y en esa condición del ansia del humano ser que es, del humano ser que es la espera, ansia que es la de Vladimir y Estragón, y confluyente con el espacio, el drama del tiempo. Así dirá en un poema en prosa llamado Una oración: el proceso del tiempo es una trama de efectos y de causas, de suerte que pedir cualquier merced, por ínfima que sea, es pedir que se rompa un eslabón de esa trama de hierro, es pedir que se haya roto. En las grietas de esa ruptura nos sorprenden los juegos de lenguaje de Borges. Bien, termino esta segunda parte con el brevísimo texto siguiente. Y en la confluencia de las cálidas olas de las reiteraciones se producirá la aparición del doble, hablo de Borges, el reconocimiento de la realidad, y en la realidad el reconocimiento de lo terrible. Aparecerá la figura de Joyce, como antes de Whitman, de Chesterton y de innumerables autores ingleses, y aparecerá con su aura de estrafalario misterio la figura de Macedonio Fernández, sonriendo desde muchos versos borgianos, y aparecerá Cervantes, y en él el Quijote, principal figura en la amplia intuición lúdica y reflexiva de Jorge Luis Borges. Finalmente, el último pequeño texto que he llamado Los versos de Rafael Cadenas, para ver un poco el impacto de la filosofía en estos grandes poetas que no son contemporáneos. El poeta camina lentamente entre las vertientes de la sensibilidad y la reflexión, orientado por breves estallidos de silencio. El poeta atraviesa la ciudad herida de consignas, empobrecida espiritualmente por los arrebatos del poder, y trae
consigo el poeta el bálsamo de sus versos. Versos de la más esencial pobreza, como aquella que enseña a los místicos el camino de lo divino, para revelar y demandar con fuerza emancipatoria las trampas del palabrerío, el cerco de las idealizaciones y de las ideologías, para conjurar las aristas tóxicas de la estafa y lo falso que asedian el vivir en cada uno de nuestros contados instantes, y para poner en evidencia, por encima de las cegueras que parece constituir al humano ser, los fundamentos de la existencia misma, y todo en el resplandor de la más elevada eticidad. Si es posible decir que regresar a nuestra casa es regresar a lo que somos, así el poeta abre la puerta del yo, cruza el umbral para descubrir el pasaje hacia la subjetividad, acaso el ámbito de lo más profundamente humano, y allí enfrenta con sereno escándalo la colonización que el poder realiza en compulsión de saqueo, y coloca en el centro de la luz poética las piedras preciosas de los fundamentos. Brevísimos e intensos poemas de nuestro gran poeta Rafael Cadenas, de una extensa obra que regresa en una danza de repeticiones, danza del retorno de lo mismo como diferente a la condición del yo carente, y a desocupar la enmascarada y perversa seducción de la ilusión, de la utopía y su promesa de felicidad, de los susurros como telarañas que del poder emanan, y revelar la condición abismal del hombre en su acaecer. Desde Derrota, en 1963, poema que se instaló desde el primer momento en la memoria y en la sensibilidad de generaciones de esos seres del delirio y la reflexión, sin duda adoradores de serpientes, que son los lectores de poesía, hasta las palabras en el temblor que la sostiene de Ars Poética en 1977, y de allí hasta hoy, en breve y copiosa obra, la danza de lo mismo y lo diferente dibuja, podríamos decir, la alegoría de la piedra caída en el estanque, que en círculos de perfección repite lo mismo y hace brotar la extrañeza. Piedras en el estanque, pues una es el yo absoluto y depredador contra el que lucharon los movimientos de emancipación, yo de los absolutos que estos versos enfrentan con vigor. Otra, la piedra del yo esencial, que descubre el mundo y los mundos en el interior de sí, el yo de la carencia y de lo que se va con cada instante y con la vida, que quiebra el poder encantatorio de las ilusiones, que nos revela nuestra condición efímera y de límite. La primera de ellas, la de la inminencia absoluta de la muerte, que nos hace reos de la temporalidad, y en la estrecha cárcel de esa temporalidad, la conciencia crítica y poética nos revela que lo único que nos pertenece es el instante, y que paradojalmente no nos pertenece, pues desaparece en el mismo acto de su aparición. Paradoja del existir, que si atendemos al Alcibíades de la naturaleza del hombre de Platón y a la lectura que de esta obra hace Foucault, propicia el brotar del estremecimiento como el más persistente sentimiento del hombre, sentimiento que los griegos llamaron el epimeleia eutou, la inquietud de sí. Poesía de borde. Cito: hoy descubrí que aquel borde maligno aún existe, donde concurren los imaginarios de la inquietud de sí, el otro feroz o amoroso, el perseguidor y el otro yo mismo. Poesía que lleva consigo las lámparas de la conciencia crítica y de la sensibilidad, y ese llevar consigo hace brotar
por arte del poema, la más humana de las intencionalidades, la que es capaz de sustraer a los mismos dioses, la multiplicación de la percepción, y en esa intencionalidad el poema atraviesa la ideología, arma principal del poder absoluto, cuando aparece en los tiempos de la modernidad y funda lo que Nietzsche llama el patos de la distanciación, que es capaz de atravesar las múltiples fantasías que nos agobian y así poder decir: seamos reales, quiero exactitudes aterradoras. En esa fundación de una percepción humana y más allá del humano, el poeta intuirá en el hombre la indocilidad ominosa que señalara Kant, y lo verá, en palabras de Nietzsche, como el animal no fijado. Verá la vida gravosa, asediada de estafas, bien vestidas de promesas de felicidad, y lo verá por arte de la conciencia como animal del borde y del intersticio, y como animal paradójico. Como expresión misma de los fundamentos, la exactitud de la expresión estética revelará el arco paradójico de la simultaneidad de lo excluyente. Así, la expresión estética testimonia la desnuda crueldad, como es posible de ver, por ejemplo, en Éluard, en un Sade, en un Monetti, y simultáneamente testimonia la nobleza del ser, esa que ya el texto homérico pone en evidencia al celebrar los dones de la hospitalidad, que el cristianismo extenderá como amor al prójimo, uno de los fundamentos éticos, y que Kant, uno de sus fundamentos éticos, y que Kant, en el horizonte de la secularización, a medio camino entre razón y fe, señalará en hermosa frase: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mi corazón. La resonancia de estos fundamentos se revela con fuerza en los versos de Rafael Cadenas, que se desprenden de una genealogía poética en cuyos ramajes será posible mencionar, por ejemplo, distintos y distantes a Rilke o a Celan, que se insertan en la esplendente genealogía poética de la lengua, el genio de la lengua de nuestro rudo y dulce español, decíamos, y que irradia en la peculiar genealogía poética venezolana. Entre tantos ejemplos, mencionemos las diversas entonaciones de la sabiduría de la frase en un José Antonio Ramos Sucre o en un Antonio Arraiz. Y en el despliegue generacional que nos es contemporáneo, entre tantos importantes nombres, menciono uno, el de Patricia Guzmán y su poesía de hilos de acero y de ternura, si se me permite la expresión. Bachelard, en sus inolvidables lecturas de la poesía, viajaba en las naves de los versos para describir las poéticas de los fundamentos, naves en viaje hacia el prestigio de la lejanía y su regreso con los sentidos paradojales, excluyentes de la existencia, la del ser consciente de su miseria, que, como señalara Sófocles, preferiría no haber nacido, y consciente de la vida como una sombra tan solo, como la historia contada por un idiota lleno de ruido y de furia, como dijera Macbeth desde la escena de Shakespeare, e inmediatamente en la otra vertiente de la existencia en el arco de la paradoja, el pensar la vida como lo profiriera el cristianismo hacia las culturas del mundo, en el amor al otro, la concepción del hombre precipitándose en su fragilidad, pero merecedor del perdón cósmico, el hombre paradójico, por un lado lobo del hombre, homo homini lupus, como es posible decir de Plauto a Jove, en el mismo momento en que es posible afirmar, como lo hiciera Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza. Entre
una y otra vertiente se mueve, como el péndulo de Foucault, la más compleja condición humana, y en ese derrotero va, con la luz de la conciencia crítica, el arco paradojal del verso. Poeta de su tiempo y poeta de los fundamentos y de la fragilidad del ser, como poeta de su tiempo, atravesando la ciudad herida, el espanto ante una espiritualidad de nación empobrecida por el rostro terrible del poder. Dirá el poeta, en medio de la mentira, por encima de ella, en la hendidura, busca este país su verdadero rostro para curarse. Como poeta de los fundamentos de la inquietud de Cid, convoca el poeta las palabras justas y ser vocero de la más oculta necesidad. El verso de Rafael Cadenas, desde su temblor, desde su humildad, desde su pacto secreto con la música del cosmos, nos salva. Gracias.